Muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo a todos. Bueno, con el 10% de intención de voto en la consulta del Frente por la Vida, en la encuesta de esta mañana que estamos revelando con GAT3, usted aparece en un 4% empatado junto a Roy Barreras. ¿Cuál es su primera reacción? Pues la primera, digamos, de una sorpresa positiva. Nosotros llegamos hace solo 15 días, nos habían sacado igual que sacaron a Cepeda, y en una campaña muy corta de redes, de opinión, porque ni siquiera cuenta bancaria hemos podido abrir todavía, no hemos podido hacer viajes a las regiones. Entonces todo lo hemos hecho por redes y muchos decían que pues no íbamos a tener ninguna posibilidad contra Roy, que tiene maquinarias, que tiene estructuras, que vienen en la campaña desde hace 3 o 4 meses, y la verdad pues muy contentos, muy felices de ver que estamos creciendo, pero también somos conscientes de que esas encuestas no miden la maquinaria y no miden lo que se viene ahora, que lamentablemente en Colombia es fraude, es compra de votos y muchas cosas que sabemos que siempre han existido en las elecciones, y por eso hay que defender esos resultados votando de forma masiva y cuidando los votos con mucha energía. Dos preguntas, señor Quintero. Primero es, ¿usted honestamente cree que en 8 días la maquinaria le va a ganar? Esa maquinaria de Roy Barreras, que además le están diciendo en esta última semana por quiénes que van a votar, ¿le va a ganar? Y lo segundo es, con estos resultados pues no se ve muchos votos en esa consulta de ustedes, es decir, no se ve como una gran votación que le pueda hacer contrapeso a Iván Cepeda. Pues empezando por la última, arrancaría diciendo que en efecto tiene un impacto muy grande el hecho de que el presidente y las cúpulas y el candidato Cepeda pues hayan pedido no votar la consulta. De alguna manera eso le da una ventaja a Roy, porque las maquinarias de Roy salen a votar ese día independiente de esas decisiones, porque hacen parte de estructuras políticas. Entonces reciben órdenes, muchas personas lamentablemente todavía tienen jefes políticos que les dicen sin ninguna idea y sin ninguna convicción por quién votar. Muchas veces votan por gente que no conoce a la Cámara, al Senado, y no ganan las ideas y las propuestas, sino que ganan esas estructuras clientelares que lo que buscan son puestos, que lo que buscan son contratos después, y que en mi concepto le han quitado el oxígeno a Colombia. Colombia no avanza a la velocidad que debería porque no triunfan las ideas, sino que muchas veces triunfan esas estructuras enquistadas. Ahora, ¿a qué apelo yo? A las ciudadanías libres, que salgan a votar de forma masiva, a la gente que no tiene jefes, y, y también a una historia. Yo voté en el 2018 por el presidente, en 2022 2 veces, me suspendieron por el cambio en primera. Hice una alcaldía progresista donde le dimos computadores a los niños, sacamos a miles de la pobreza y creamos la matrícula cero, que es quizá una de las Sí, políticas en educación más progresistas en la historia del país y que hoy es nacional. es claro, es clara su cercanía, candidato, pues con el presidente Petro y con el petrismo. Precisamente sobre ese espectro de la votación le quería preguntar, ¿considera usted que el petrismo ya tomó una decisión de hecho a votar por Cepeda como quien lo representa, o ese espacio todavía está en juego? ¿Esas fuerzas petristas podrían ser arrebatadas por usted? Yo creo que tenemos que llegar unidos, que eso es lo primero, y es que no se trata de Cepeda o de Quintero, se trata de tener el candidato que, que pueda representar de mejor manera las ideas, pero también que sea el que tenga más opciones de ganarle a una Abelardo de la Espriella, a una Paloma Valencia en segunda vuelta. Por eso yo he hablado de que si yo llego a ganar esta consulta, es una realidad política que va a haber consulta, que es en una semana, que va a ganar Roy o voy a ganar yo, según esta encuesta que se acaba de publicar. Y cree Estamos usted que tiene más empatados. opción de ganarle a De la Espriella que Cepeda? A ver, en diciembre del año pasado, recuerda, a ver, en octubre, esto es como la siguiente historia que yo cuento, y es que yo estaba pretendiendo a la novia era el pacto, yo era candidato del pacto histórico en octubre del año pasado, y resulta que a mí me tocó salirme. Me tocó hacer un viaje muy largo luchando por mis derechos políticos, renunciar después de que la MOE nos dijo que si nos manteníamos en esa consulta quedábamos inhabilitados para esta consulta,
que muchos consideran, y yo también, que es la consulta más importante de las dos. Entonces yo renuncio, supuestamente íbamos a renunciar Cepeda y iba a renunciar también Corcho, pero no renuncian ellos dos, ellos se quedan y quedo renunciando yo solo. Entonces es como si yo me hubiera ido. En ese tiempo, en ese proceso, el pacto quedó casado. Quedó casado porque hubo una elección de todas maneras y ganó Cepeda. Y entonces hoy Cepeda es el candidato oficial del pacto histórico, es el candidato del presidente Petro. Y yo llego 4 meses después de una batalla muy larga, muy difícil. Sí. Y, y de alguna manera ya está casado el pacto, pero hay mucha gente que me quiere dentro del pacto y que me ha dicho, oiga, yo voy a votar por usted, yo quiero que usted gane. Mucha gente dentro del pacto hacía parte de los equipos que me estaban acompañando en la consulta. Entonces, digamos que hay cariños compartidos. ¿Yo qué les he pedido? Que en esta consulta me ayuden a cuidar los votos. Yo no tengo testigos electorales, yo sé que el Candidato, pacto sí. Sí, señor. es que me quiero regresar un segundo porque usted dice en una respuesta anterior que es que usted sabe que Roy Barreras tiene maquinarias y que en las regiones eso significa votos clientelares y que la gente no sale a votar por su convicción, sino porque quiere unos puestos y etcétera. Y pues eso es corrupción. O sea, ¿usted está diciendo que Roy Barreras es un corrupto? Yo estoy diciendo que Roy Barreras apela a las maquinarias. Las estructuras políticas no en todos los casos son corrupción, pero lamentablemente en muchos sí, y en muchos casos significan, digamos, que se dividen entidades, que hay temas de puestos clientelares. Son ejercicios clientelares en muchos casos. Pero, Y maquinarias a las que sí, nosotros no apelamos, nunca hemos apelado. Yo he ganado elecciones con independencia, sin partidos, sin jefes políticos. Así lo hicimos en Medellín, así va a ser esta campaña y así van a ser todas nuestras campañas. exalcalde, a la luz de las encuestas, la que revelamos hoy y algunas otras con otro tipo de metodologías y de muestras, usted gana esa consulta que se inventó Roy Barreras. ¿Usted lo llamaría, lo aceptaría como su candidato a la vicepresidencia? O sea, ¿usted fórmula presidencial y el candidato a la vicepresidencia? Lo primero es que yo creo que, como para corregir un poco, no se la inventó Roy. Esa consulta, yo me inscribí a una consulta que se llamaba del Frente Amplio en principio, luego del Pacto Amplio y para que entrara Cristo le cambiamos el nombre a El Frente por la Vida, el nombre se lo puso incluso el presidente, pero lo que no esperábamos que pasara es que el Consejo Nacional Electoral, así como me había sacado a mí del juego electoral, de la carrera por la presidencia, sacara a Cepeda en el último minuto. De los 4 que estábamos metidos en la consulta, quedamos 2. Quedó Roy y yo. Yo creo que el país claramente sabe la diferencia entre uno y el otro. Él es bueno en el Congreso actual, manejando ese Congreso, tiene compromisos con ese Congreso actual. Sin embargo, yo lo que propongo es diferente. Yo propongo un reseteo del Estado, de la política en Colombia, que cambie mucho el cómo se hace la política en Colombia. Yo no quiero venir a gobernar Sí. la inmundicia que hay, sino transformar esto que hoy vemos, que hoy tenemos, y eso implica ese cambio de ese Congreso. Por tanto, yo quisiera gobernar, por ejemplo, lo he dicho y lo repito acá, yo quiero gobernar con ministros que sepan todos de tecnología. Si alguien no sabe de tecnología, es muy difícil que esté en mi gobierno, porque yo creo que si queremos resolver muchos de los problemas, incluso que decía el exministro hace unos minutos, se necesita saber de tecnología para volver eficiente el Estado, para encontrar incluso la información es poder, para encontrar por dónde se está yendo la plata. Uno, cuando llega a las entidades, yo fui director de Impulsa, viceministro y alcalde, y en cada caso encontré un montón de oportunidades de mejora, de eficiencias. En Medellín, por ejemplo, bajamos 20% el endeudamiento de la ciudad y a pesar de eso, tercera línea de metro, metrocables, enfrentamos una pandemia, etcétera. Es decir, se puede, pero hay que usar tecnología, hay que hacer cosas diferentes. Y yo creo que ahí es donde fallan muchos políticos. Yo he visto el debate de todos los candidatos presidenciales y nadie está hablando de los retos, los riesgos y las oportunidades que plantea la cuarta revolución industrial, la robótica humanoide, la computación cuántica, la energía de fusión y un montón de cosas que están pasando en el mundo. Y mi temor más grande
es que volvamos a perder una oportunidad gigante de desarrollar el país, de crear riqueza, por estar en la frustración en la que vive hoy Colombia, porque Colombia no está polarizada, Colombia está frustrada. Incluso el gobierno del presidente Petro, que ha tratado de hacer muchos cambios, se ha encontrado con bloqueos institucionales que son sistémicos. No es ni siquiera porque sea él, es que así funciona este país. El Congreso no deja pasar nada que sea bueno para la gente y que les quite poder a ellos. Son las 8 de la mañana y 14 minutos. Me reincorporo. Hoy hemos estado en una transmisión conjunta con el canal RCN y había estado unos instantes fuera de la cabina cumpliendo con esos compromisos. Candidato Daniel Quintero, yo le quiero preguntar por una arista de análisis que teníamos sobre la encuesta y las consultas. Y decíamos que la consulta de Claudia López con Leonardo Huerta y la gran consulta entre 9 candidatos tienen en común que se tratan muy bien entre ellos. David Luna pautó una cuña en televisión diciendo: vote por mí, pero si no quiere votar por mí, vote por Pinzón, o vote por Paloma, o vote por Vicky. La consulta de ustedes es una consulta en la que hay 2 contendientes con diferencias sustanciales y además marcándoselas a la ciudadanía. Las otras 2 consultas son consultas muy armónicas entre los candidatos. Aquí no. Y lo acabamos de escuchar a usted. Le quiero preguntar a modo de resumen, si usted pone en una doble columna, ¿qué representa Roy Barreras y qué representa usted? Bueno, la vieja y la nueva política. La política de los compromisos con el Congreso, las maquinarias, y la política que quiere transformar este país, o más bien las ideas que quiere transformar este país. Roy lleva 30 años acomodándose al poder, transitando los pasillos del poder. Yo soy un ingeniero que ha tratado de resolver problemas, muchos de ellos con ingeniería, y que ha hecho de lo que fue su vida. A mí me tocó aguantar hambre, que me cerraran las puertas de la universidad por falta de plata, salirme a estudiar, ser vendedor ambulante, y he convertido como un objetivo de mi vida tumbar todas las puertas que les cierran a los colombianos, y en especial a los corruptos, que son los que cierran esas puertas. Darle computadores a los niños, conexiones a internet, matrícula cero, y hacer un montón de cosas que me sueño para Colombia y que sé que se pueden hacer, pero que necesitan también, y esto es el reto más grande, grandes acuerdos nacionales. Y esos grandes acuerdos nacionales requieren a su vez una independencia profunda, que uno pueda con independencia sentar a todos los actores y decirles: venga, cambiemos las reglas de este país, hagamos que las reglas realmente funcionen, desterremos la corrupción de este país, construyamos un país de verdaderas oportunidades, con tecnología, con ciencia, con innovación. Colombia no tiene por qué seguir siendo un país eternamente pobre. Hay cómo darle propósito nacional a este país, escoger los sectores de interés nacional, invertir en ellos, ponerse metas nacionales. Colombia no tiene metas nacionales. Entonces, el mundo está creando robots humanoides a toda velocidad y no hay un proyecto nacional para no quedarnos atrás. Y resulta que esto va a cambiar la economía totalmente. ¿Qué no mencionó ahorita el doctor Restrepo? Que en el mundo están hablando de la economía de la inteligencia artificial por el impacto profundo que va a tener en todos los sectores y disciplinas, en absolutamente todos. Y cómo eso, incluso ahorita un artículo del New York Times decía que las elecciones de Estados Unidos, las próximas, van a versar sobre esto totalmente, el impacto económico de la inteligencia artificial. Acaba de caer la bolsa de valores de Nueva York y la de India incluso por un nuevo algoritmo de cloud. Por Dios, el mundo se está moviendo a una velocidad tremenda y nosotros estamos atrapados en el pasado. Necesitamos una institucionalidad, necesitamos incluso, yo diría, una actitud en pro de no quedarnos atrás. 8 de la mañana, 18 minutos, es el candidato Daniel Quintero. El resultado de la encuesta de GAT3 para RCN,
para el canal RCN, Noticias RCN, para la FM, para la República, indica que esa consulta en la que está participando el doctor Quintero está voto a voto. Están en un empate técnico. Las otras dos consultas donde se tratan bien muestran unas diferencias grandes entre candidatos. Aquí esto es voto a voto. Daniel Quintero, Roy Barreras. Gracias, Daniel Quintero, por haber estado con nosotros. Juan, muchas gracias. Te escuché esta mañana, te vi esta mañana en RCN. Muchas gracias. Un abrazo para todos. 8 de la mañana, 19 minutos.